En la clase de hoy revisaremos el concepto de fallas del mercado. Lo primero que podríamos preguntarnos es por qué se podría decir que un mercado podría fallar. El mercado, si ustedes recuerdan, era la interacción entre la oferta y la demanda. Y lo que habíamos visto hasta el minuto es que esa interacción de la oferta y la demanda se podía manifestar de distintas maneras. Y en general, la primera que se estudia es la competencia perfecta. Un sistema de mercado en el cual resulta que esta interacción entre oferta y demanda genera que el precio que se cobre no pueda ser afectado por cada una de las empresas en términos individuales, logrando que la producción corresponda a la cantidad eficiente de producción. El mercado en sí, dentro de un sistema de competencia perfecta, está siendo categorizado como el más eficiente y aquel que maximiza el bienestar social. Por lo tanto, si hasta el minuto hemos estudiado ese tipo de mercado, ¿por qué podríamos hablar de una falla? La falla del mercado se genera justamente porque este sistema o esta interacción entre la oferta y la demanda se alejan de lo que corresponde a un sistema de competencia perfecta. Esa es una situación por la cual se podría dar una falla. O bien, en un sistema de competencia perfecta se generan otras situaciones que el mercado en forma privada no es capaz de interiorizar y que por ende genera que la solución privada de precio y de cantidad en realidad no sea lo que es socialmente óptimo. Cuando revisemos entonces ahora lo que son las fallas del mercado, nos vamos a concentrar en cuatro. Primero, vamos a hablar de la competencia imperfecta, luego las externalidades, los bienes públicos y las asimetrías de la información. Vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos para poder hacer que quede más claro esto que les acabo de mencionar. Empecemos con la primera, empecemos con la competencia imperfecta. Como les había planteado, nosotros hemos revisado mercados de competencia perfecta, pero hay todo otro grupo, ¿ya? Todo aquello que no es competencia perfecta lo llamamos competencia imperfecta. En el mercado de bienes y servicios hay tres estructuras de mercado que entran dentro de esta categoría: los monopolios, la competencia monopolística y el oligopolio. En términos generales, ¿en qué consiste cada uno de ellos? ¿Ya? ¿Cuál es la diferencia de hablar de un monopolio, de un oligopolio o de una competencia monopolística? Todos están asociados a la cantidad de empresas que hay dentro del mercado, lo cual claramente está afectado por las barreras de entrada que este mercado pueda tener. El monopolio se habla de esta forma cuando uno tiene solamente una empresa que ofrece un determinado bien o servicio. Como es la única empresa, entenderán ustedes que tiene un gran poder de mercado. Es decir, esta empresa puede modificar sus precios, subir o bajar los precios sin mayor intervención, digamos. ¿Ya? El gobierno sí puede intervenir claramente, ¿ya? Pero sin tener una competencia que lo obligue de alguna manera a tener que bajar el precio, ¿ya? Sino que la empresa puede establecer el precio de acuerdo a la demanda que presente su producto. ¿Ya? Dejemos fuera por el momento lo que es la regulación del monopolio, porque eso viene a ser la respuesta a cómo reducir esta falla del mercado, ¿ya? O cómo tratar de solucionar una falla. ¿Ya? Pero la falla en sí es la existencia del monopolio. Como tengo una sola empresa, como les decía, y esta va a tener un alto poder de mercado, esta empresa van a tender a cobrar precios más altos y a ofrecer cantidades menores de las que nosotros encontraríamos en competencia perfecta. El oligopolio también es más o menos similar, solamente que las barreras de entrada tienden a ser un poco más bajas que en el caso del monopolio. El monopolio, como tiene altas barreras de entrada, eso impide el ingreso de más empresas. Acá las barreras de entrada también son altas, pero son, como les decía, comparativamente un poquito más bajas, lo que permite que ingresen una pequeña cantidad de empresas al mercado. Entonces, cuando estamos hablando de oligopolio, estamos hablando de que hay dos, tres, cuatro, etcétera, una pequeña cantidad de empresas, ¿ya? Y por último, está la competencia monopolística, que es una estructura de mercado donde nosotros encontramos una gran cantidad de empresas, pero a diferencia de competencia perfecta, este sistema de mercado, las empresas entregan productos diferenciados. Por lo tanto, en cada uno de estos sistemas de mercado, estas estructuras de mercado, podríamos encontrar que las empresas poseen en su mayoría un poder de mercado. En el caso del monopolio dado porque es una sola empresa,
en el caso del oligopolio dado por este reducido número de empresas, y en el caso de la competencia monopolística, a pesar de que son muchas empresas, la diferenciación del producto hace que no todos ellos estén compitiendo exactamente por el mismo segmento o por el mismo grupo de clientes. Por lo tanto, la diferenciación de su producto podría también generarles un cierto poder de mercado. Podríamos entrar mucho más en detalles en cada uno de estos, ¿ya? Pero eso lo podremos revisar en una clase de consultas específicamente, ¿ya? Pero lo que más interesa para entender esta falla del mercado es que estas tres estructuras, al generar ese poder de mercado, tienen como consecuencia, en comparación a competencia perfecta, que las empresas vendan en un precio más alto que esta y una cantidad menor. Ahora, esta falla, ¿por qué uno diría que es una falla? Porque finalmente lo que está haciendo es reducir el bienestar social, algo que nosotros ya habíamos visualizado anteriormente, que uno puede de alguna manera cuantificar a través de los excedentes del productor y el excedente del consumidor. ¿Cuáles son las soluciones que existen para esta falla del mercado? Y tal vez más que soluciones, ¿ya? Porque no es que estas fallas vayan a desaparecer, pero sí tratar de que esta falla se reduzca y de que el mercado se acerque en su funcionamiento lo más que pueda a un sistema de competencia perfecta. Bueno, una de las cosas que tenemos son las leyes antimonopolio, ¿ya? Las cuales nos pueden ayudar, ¿no es cierto?, en el caso de la existencia de un monopolio o a prevenir que se generen más monopolios, ¿ya? También está el hecho de cómo podemos regular en cada uno de estos mercados, la regulación, por ejemplo, a través de tarifas, la regulación a través de los precios, impidiendo de cierta manera que las empresas tengan tremendos beneficios sobrenormales de la perspectiva económica, ¿ya? Y traspasando, ¿no es cierto?, esos costos al cliente, ¿ya? Entonces, existen también distintos tipos de regulación que se generan y también existen, por ejemplo, para el caso de los oligopolios, ¿no es cierto?, una serie eh, de restricciones, ¿ya? Por ejemplo, a que se fusionen dos empresas, dado que estamos en un oligopolio, si es que nos damos cuenta que la fusión de esas empresas podría llegar a constituir, por ejemplo, un monopolio, ¿ya? Así que claramente el trabajar en un sistema de competencia imperfecta nos aleja del ideal. En algún minuto lo conversamos. ¿Por qué estudiar competencia perfecta si no es lo que se da en general en la práctica? Lo que uno ve en la práctica son monopolios, oligopolios, competencias monopolísticas. Entonces, ¿por qué razón estudiar competencia perfecta? Porque la competencia perfecta justamente nos dice ese parámetro de comparación. Nos dice, mira, este es el precio, que sería el precio eficiente. Esta es la cantidad que sería la eficiente. Por lo tanto, si yo quiero regular alguna de estas tres estructuras, lo puedo comparar con ese sistema eficiente y entender cuánto podría exigir en la baja en el precio, cuánto podría exigir en términos de aumentos de la cantidad. Eso es lo que podríamos tener en cuenta de esta primera falla del mercado, ¿ya? Así que existe, ¿ya? No siempre el mercado funciona como competencia perfecta, la mayoría de las veces funciona como competencia imperfecta, se considera eso y se estudia, ¿ya? Nosotros no lo vamos a estudiar en detalle, ¿ya? No corresponde a este curso analizar en detalle el monopolio, el oligopolio y la competencia monopolística, ¿ya? Pero sí tener en cuenta que la existencia de ellos genera esta falla, pero que existen herramientas para tratar de reducir sus problemáticas. Una segunda falla del mercado corresponde a las externalidades. Y aquí hay una definición de ellas, ¿ya? Para que ustedes la puedan revisar, pero llevándolo a palabras más simples, ¿ya? Uno podría decir que la externalidad es un costo o una ganancia que generan terceros a personas que no pertenecen a un determinado mercado, ¿ya? Y puede ser personas o empresas. La definición que está acá, que es más formal, dice existe externalidad en una economía toda vez que el bienestar de un consumidor o los planes de producción de una firma, es decir, toda vez que un consumidor o un productor son afectados directamente por las acciones de otros agentes de la economía, pero son otros agentes de la economía que no pertenecen al mismo mercado, de tal forma que la decisión sobre tales acciones no depende de un mecanismo de precios.
Para que se entienda la idea. Por ejemplo, cuando una empresa contamina, esta empresa produce, en su producción genera desechos tóxicos que los envía hacia el aire, el mar o la tierra. ¿Quiénes se ven afectados por esa contaminación? ¿Solamente la empresa que produce este bien? ¿Solamente aquellas personas que van a consumir este bien? Si se dan cuenta, no. Esa contaminación va a afectar en general a muchas otras personas, ¿ya? O a muchas otras empresas, podría ser también, que no pertenecen a este mercado en particular. Y el efecto a esos terceros es lo que se considera como la externalidad. ¿Por qué se dice que no está dentro de las acciones de un mecanismo de precio? Porque si la empresa contamina y dejemos de lado que todavía no hay ninguna regulación, porque estamos viendo la falla en sí, por lo tanto esta empresa no tendría que pagar por contaminar, esta empresa simplemente eh, tira los desechos, ¿ya? Para la empresa no significaría ningún costo. Por lo tanto, como no es ningún costo y tampoco es un ingreso, no va a estar reflejado dentro de lo que tiene que ver con sus sistemas contables. Y como no está dentro del sistema contable, no está dentro del ingreso ni el costo, no va a afectar la fijación de precio de ese bien en particular. ¿Ya? Eso podría pasar dado que el efecto que tiene esta externalidad. ¿Ya? Para poder entrar más en detalle en lo que son las externalidades, uno tiene que clasificarlas o la puede clasificar de acuerdo al efecto y de acuerdo a quién lo genera. Si hablamos de acuerdo al efecto, encontramos externalidades positivas y externalidades negativas. Y en parte su mismo nombre lo dice, ¿verdad? Si es una externalidad positiva, quiere decir que el efecto que le está generando a terceros es una ganancia. Si lo que yo genero a terceros es un costo, entonces hablo de una externalidad negativa. El caso, por ejemplo, de la contaminación que yo les acababa de mencionar es una externalidad negativa, porque lo que estamos generando hacia los demás es un costo, ¿verdad? ¿Cuál podría ser una externalidad positiva? Una externalidad positiva, por ejemplo, es cuando una persona se vacuna. Pensemos ahora en la vacuna contra la influenza. ¿Ya? Cuando una persona se vacuna, ¿qué es lo que está generando? Está generando que otras personas que no están siendo vacunadas para una enfermedad en particular, de alguna manera igual se vean beneficiados por esto. ¿Por qué? Porque esta persona ya va a ser o va a reducir, ¿no es cierto?, la cantidad de contagios que se podrían generar. ¿Ya? Por lo tanto, es un aporte que está haciendo para los terceros. También hay que pensar las externalidades que no tienen por ser algo gigante, sino las externalidades también podrían ser cosas bastante pequeñas, ¿ya? Y desde ese aspecto, una externalidad podría ser positiva o negativa dependiendo de la persona que la recibe. Vamos a ir a algo súper acotado. Por ejemplo, cuando una persona escucha música, pero escucha la música muy fuerte. ¿Ya? Imagínense que es nuestro vecino o vecina la que está escuchando música a un volumen bastante alto, con tal que lo escuchamos en nuestra casa. Ese efecto es una externalidad, porque nosotros no estamos participando dentro de ese mercado, ¿cierto? No somos nosotros los que estamos encendiendo la radio para escuchar la música, sino que es la música que proviene de nuestros vecinos. Entonces la pregunta sería, ¿eso es una externalidad positiva o una externalidad negativa? Y si se dan cuenta, la respuesta depende. Porque si la música que está escuchando mi vecina es música que coincide con mis gustos musicales, bueno, para mí eso va a ser una externalidad positiva. Pero si la música que está escuchando no coincide con estos gustos musicales que tengo, efectivamente para mí va a ser una externalidad negativa. Lo mismo podría pasar, por ejemplo, aquellas casas que están cerca de un estadio, donde se hacen muchas veces distintos tipos de conciertos. Esta persona que vive en esta casa no tiene que necesariamente pagar la entrada e ingresar al recinto para poder escuchar el concierto, lo escucha desde su casa. Lo cual podría decir uno, entonces es una externalidad porque no está participando de ese mercado. Pero la externalidad es positiva o es negativa y nuevamente llegamos a lo mismo. Si es el grupo que a uno le gusta, el que va a estar en este estadio y lo puedo escuchar desde la tranquilidad de mi hogar, tal vez para mí podría ser una externalidad positiva. Pero si estoy escuchando, ¿no es cierto?, un grupo que justamente todo lo contrario es mi gusto musical, y no tengo cómo reducir
esa bulla, porque en ese minuto deja de ser música para uno, sino que sería una bulla cuando es algo que no te gusta, ¿cierto? Me estaría generando una externalidad negativa. ¿Ya? Entonces puede ser desde cosas muy pequeñas, como esto que estoy planteando, a cosas mucho mayores como la contaminación del planeta. ¿Ya? La segunda clasificación es de acuerdo a quién lo genera. Y estas externalidades podrían ser generadas a través de lo que es el consumo o la producción. Si se realiza a través del consumo, quiere decir que la externalidad, ya sea positiva o negativa, se genera cuando se está consumiendo el bien. ¿Cuál es un tipo de bien que cumple con este tipo de externalidades de consumo? El cigarrillo. El cigarro, cuando la persona está fumando, ¿cierto? Ya se sabe por estudio que está generando un efecto en los terceros, en las personas que de hecho no pertenecen al mercado, los que no fuman, a través de lo que se llama el fumador pasivo. Por lo tanto, genera un efecto negativo en terceras personas. Pero si esta externalidad se genera no cuando se consume el bien, sino cuando se está produciendo, ¿no? O sea, las empresas están elaborando algo y en el minuto de la elaboración están, ¿no es cierto?, tirando algún contaminante al aire o al agua, ¿ya? Que proviene de este proceso de producción. Bueno, en ese caso estaríamos hablando de una externalidad de producción. Así que la idea es que ustedes también vayan buscando, vayan pensando algunos otros bienes que nos estén generando externalidades, ya sean positivas o negativas. ¿Cuáles son los problemas en sí de las externalidades positivas o negativas? ¿Ya? Que privadamente habíamos dicho que se tenía que establecer un precio y una cantidad de equilibrio en base a la oferta y la demanda. Pero resulta que si la externalidad es positiva o es negativa, se nos genera una diferencia entre lo que llamaríamos el costo social y el costo privado. Por ejemplo, si pienso en una externalidad negativa, la externalidad negativa tendría la generación de un costo social mayor que el costo privado. ¿Y por qué se daría esa diferencia? Porque privadamente yo no tengo que contabilizar la contaminación que le estoy generando al resto. Pero socialmente, el costo social está generado por este costo privado de elaborar el producto, más el costo que yo les estoy generando a terceros. Por lo tanto, si uno tuviese que graficarlo, nos quedaría que el costo social es más alto que el costo privado. Al ser mayor el costo y buscar este precio y cantidad, ¿ya?, que permiten una especie de equilibrio, pero de la perspectiva social, nos vamos a dar cuenta que la cantidad óptima en términos sociales es menor que la cantidad que se óptima a producir en términos privados. ¿A qué conclusión llegamos con esto? Que aquellas cosas que nos generan externalidad negativa, privadamente se producen más de lo que sería eficiente en términos sociales. Lo contrario pasa con las externalidades positivas. Si tengo una externalidad positiva, mi costo de la perspectiva privada no incluye esa ganancia o esa utilidad adicional que yo le estoy generando a un tercero. Pero el costo social sí lo incluye. Por lo tanto, el costo social sería todo lo privado, lo que me cuesta producir este bien, pero yo debería de alguna manera restarle ese, a ese costo la ganancia que yo le doy a terceros. Por lo tanto, en este caso, el costo social es menor que el costo privado. ¿Qué implica eso? Que la cantidad a producir socialmente óptima es mayor que la cantidad que se produce en términos privados. Por lo tanto, de aquellos bienes que nos generan externalidad positiva, se está produciendo menos de lo que es socialmente óptimo. Entonces, ahí es donde está fallando el mercado. Si se fijan acá, no hemos hablado del primer punto. Podríamos trabajar con empresas de competencia perfecta sin ningún problema, ¿ya? Ni siquiera pensar en monopolio. Sigan pensando en competencia perfecta. Pero si hay competencia perfecta y existe una externalidad positiva o negativa, la cantidad socialmente óptima no va a coincidir con la cantidad que es óptima desde el punto de vista privado. ¿Cuáles son las soluciones ante eso? De alguna manera hay que intentar que los privados incorporen, ¿no es cierto?, en la parte privada este costo o ganancia social que están generando, ¿ya?
¿Y cómo se podría hacer? Bueno, una de las formas de poder realizarlo es generando estándares, ya en términos de contaminación, y diciéndoles a las empresas que solamente van a poder contaminar hasta cierto monto. ¿Ya? O sea, aquí se establece la cantidad que se puede contaminar. Otra forma es restringiendo el uso, ¿ya? O el consumo de ciertos bienes, también con la finalidad de reducir las externalidades que estos podrían generar, pensando en que son negativas, ¿ya? Porque si son externalidades positivas, más que restricciones, todo lo contrario, tenemos que motivar de alguna manera el uso de esos bienes. Pero lo que afecta más directamente a este costo van a ser los subsidios y los impuestos. Para una externalidad positiva, por ejemplo, lo que nosotros necesitamos es que se produzca más que lo privado óptimo hasta el minuto, porque la cantidad social, socialmente óptima era mayor, ¿cierto? Por lo tanto, para una externalidad positiva, por ejemplo, nosotros podríamos entregar un subsidio. Al entregarle el subsidio a la empresa, privadamente la empresa como que reconoce en parte, ¿ya?, la ganancia que le está generando a terceros. ¿Por qué? Porque va a sentir como que su costo privado es menor, acercándose al costo social. De esa manera va a aumentar su cantidad, acercándose también a lo que es la cantidad socialmente óptima. Si es una externalidad negativa, por el contrario, una de las cosas que se podrían hacer, aparte de las restricciones y los estándares que ya hemos hablado, se puede colocar impuestos. El impuesto que va a hacer que la empresa de alguna manera internalice como un costo que tiene que pagar ahora, ¿cierto? Ese costo que le generaba a terceros. Entonces pasa de ser un costo de terceros a un costo que es directamente para la empresa, ¿ya? Y al internalizar ese mayor costo, la empresa va a empezar a producir menos, lo que se acerca o se va a acercar a la cantidad que es socialmente óptima. ¿Ya? Esas son algunas de las cosas, y se podrían conversar muchas más, de posibles soluciones a este tema de las externalidades. La tercera falla del mercado está asociada a lo que son los bienes públicos. Pero para poder lograr entender bien esta falla, lo primero que hay que entender es qué es un bien público. Un bien público cumple con dos características. Es aquel bien que no es exclusivo y que tampoco es rival. ¿Qué quiere decir que un bien no sea exclusivo? Acá la diapositiva dice bienes que ofrecen beneficios que todo el mundo sin exclusión podrá disfrutar. Si lo decimos de otra manera, ¿no?, si son bienes que todo el mundo sin exclusión puede disfrutar, quiere decir que son bienes que no hay que pagar por ellos. Cualquier persona podría acceder a este bien, ¿ya? Y cuando digo no tienen que pagar por ellos, me refiero a que no hay que pagar directamente por ellos, como de nuestros sueldos, así como pagamos la luz, el agua, el gas o la alimentación de nuestra familia, ¿cierto? Directamente así no se paga un bien público, ¿ya? No rival, que es la otra característica. Nos dice que son bienes que pueden usar consumidores adicionales con cero costo marginal y que no reduce la cantidad disponible para otros individuos. Esto como la característica esencial de ser no rival. Cuando una persona está utilizando este bien, no reduce la cantidad disponible para otras. Por lo tanto, por un lado, no tenemos que pagar por ello, y por otro, si es que yo lo utilizo, no voy a reducir la cantidad disponible para otros. Los bienes que cumplen con ambas características son llamados bienes públicos. Los bienes que son no exclusivos, pero son rivales, no son llamados bienes públicos, sino que son llamados recursos comunes y por lo tanto no corresponden a esta falla del mercado que estamos considerando. Ya esto está solamente dado para los bienes públicos. Un ejemplo de bien público, para que cumpla, ¿no es cierto?, para poder revisar estas características que tenemos acá, es el caso del alumbrado público. ¿Qué pasa con el alumbrado público? Si ustedes se fijan, nosotros directamente de nuestro sueldo no pagamos el alumbrado público. No es como que tenga un valor. Ya usted tiene que pagar tanta plata por el alumbrado público. Eso no es así. Y todos pueden usarlo, sin exclusión. O sea, el que pase por fuera de una calle donde hay un alumbrado público va a poder utilizarlo. Nadie le puede impedir de alguna manera que usted lo use. Pero además, cuando nosotros pasamos por esa calle y nos iluminamos con este alumbrado público, no reducimos la cantidad disponible para otro. Cualquier persona que pase por la misma calle va a tener acceso exactamente a lo mismo. A eso se refiere
con estas características de ser no exclusivo y no rival. ¿Cuál es el problema de estos bienes públicos y por qué se consideran una falla del mercado? Porque como todos podemos hacer uso de este bien, pero en realidad no nos pertenece privadamente a ninguno de nosotros, existe el hecho de que las personas no están dispuestos a pagar por ello. Y como las personas no están dispuestas a pagar por ello, viene el problema de lo que se conoce como el free rider. O sea, yo pago por el alumbrado de mi casa, ¿ya? O sea, pago por la luz de mi casa, para que se entienda así, ni siquiera por el alumbrado, yo pago por la luz de mi casa, por el farol que está en mi casa. Pero yo no pago o no estoy dispuesto a pagar por el alumbrado público, aunque sea el que esté afuera de mi casa, o el que está a 10 cuadras más allá, o el que está en la universidad, el que está en el mall. ¿Por qué yo no estoy dispuesto a pagar por ello? ¿Por qué no es mío? Y ese es el pensamiento en general, ¿ya? Que existe en la población. Por lo tanto, al no sentir ese hecho de que es nuestro, no estamos dispuestos a pagar por ello, si nadie está dispuesto a pagar por un bien, simplemente no hay demanda. Acuérdense que la definición de demanda parte por ahí. Indica que es el máximo precio que estamos dispuestos y que somos capaces de pagar por un determinado bien. Y acá no estamos dispuestos a pagar. Por lo tanto, si no hay demanda, tampoco van a haber empresas destinadas, ¿ya? O empresas que estén em, dispuestas a ofrecer ese bien, dado que nadie está dispuesto a pagar por ello. Dado esto, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, que el gobierno, como solución ante esto, nos cobra impuestos y con esos impuestos los distribuye en el pago de los distintos bienes públicos. Entonces, ¿tenemos alumbrado público? Sí, pagamos por el alumbrado público, no directamente, pero indirectamente a través de los impuestos, ¿no es cierto? Parte de la población está financiando el hecho de que estos alumbrados públicos se pueda llevar a cabo. En otras economías hay otro tipo de soluciones, ¿ya? Como el hecho de votar con los pies. El votar con los pies se ha utilizado, por ejemplo, en Estados Unidos, donde tienen distintos estados con niveles de impuestos diferentes y que están asociados a niveles también distintos de bienes públicos. ¿Y por qué se llama así de votar con los pies? Porque en este caso, si cada estado tiene distintos niveles de impuestos que están asociados a estos bienes públicos, de tal forma que si me voy a un estado donde tengo que pagar mayores impuestos, sé que eso va a significar que yo voy a tener una mayor cantidad o calidad de bienes públicos. Por lo tanto, la persona tiene la opción de moverse y trasladarse o irse a vivir a aquel estado que está más asociado al nivel de bien público y a lo que esta persona está dispuesta a pagar por él. ¿Ya? Así que eso, en términos generales, es lo que podríamos hablar de esta tercera falla del mercado. Y por último, están lo que corresponden a las asimetrías de la información. Y aquí hay tres casos en general para poder mencionar, pero entender primero que cuando uno habla de una asimetría en la información, está indicando de que no existe información perfecta, que era una de las características que tenía la competencia perfecta. El no tener información perfecta y tener asimetría quiere decir que hay algunos de estos agentes económicos que tienen más información que el otro. ¿Qué es lo que nos puede afectar esta situación? No permitirnos tomar las mejores decisiones, porque no conocemos muchas veces todas las opciones. Es como cuando nosotros vamos a comprar un plan en el ISAPRE. Hay muchos planes, pero no necesariamente conocemos todos los planes. Y la mayoría de las veces cuando uno solicita la compra de un plan, te muestran tres, que son los tres más adecuados supuestamente eh, para tu situación. ¿Ya? Tu nivel de edad, si eres casado o soltero, etcétera. ¿Ya? Una serie de cosas más que se analizan. ¿Ya? Si estás en edad de poder tener hijos o no, etcétera. ¿Ya? Entonces, esa asimetría de la información podría ser utilizada por algunos de los agentes, ya sea consumidores o productores o ciertas empresas, y no todas, ¿ya? Para poder lograr mayores beneficios, pero a costa de los otros. Por lo tanto, no nos permite tomar las mejores decisiones y no permite que el mercado funcione de manera eficiente. En ejemplos, ¿ya? Tenemos aquí el riesgo moral, ya que corresponde
Cuando uno habla de riesgo moral, por ejemplo, lo puede llevar al caso de los seguros. Cuando una persona se va a asegurar, va a una compañía de seguro, ¿ya? Y toma un seguro de accidente, de salud o lo que sea, ¿ya? Esta persona le entrega información a la compañía de seguros, pero la información que le entrega no siempre va a ser totalmente eh, con todos los detalles o con toda la verdad necesariamente, porque la compañía de seguro en un primer minuto no tiene o no conoce a este cliente en forma absoluta. Entonces, ¿qué podría pasar? Que tal vez tenemos una persona que inicialmente va a pedir un seguro de accidente de vehículo, por ejemplo. Y esta persona antes de tomar el seguro era súper precavida para manejar, tenía cuidado en dónde estacionaba el vehículo, no andaba a niveles de kilometraje más allá de lo que estaba permitido, etcétera. ¿Ya? Como súper ordenada, justamente por no tener seguro. Esta persona toma el seguro, el cual podría ser de cobertura completa, parcial, etcétera, da lo mismo, ¿ya? Pero toma ese seguro y después que la persona toma el seguro, ya no gasta tanto en precauciones o ya no se desgasta en tener que tomar las mismas precauciones de antes, ¿ya? No necesariamente sigue siendo tan poco riesgoso como lo era antes de tomar el seguro. Ese cambio de comportamiento de esta persona es lo que se conoce como el riesgo moral. Y lo que lo permite es justamente la falta de información. Porque si bien la compañía de seguro te establece una prima, que es en base a todos los antecedentes que tiene de la persona antes de tomar el seguro, una vez que la persona toma el seguro, cambia su forma de ser, su forma de manejar, por ejemplo, en este caso, lo que está aumentando el riesgo. Pero la compañía de seguro no tiene cómo saber eso, no tiene cómo medirlo. ¿Ya? Hay una serie de formas de cómo ir resolviendo esto, ¿ya? Pero eso ya es mucho más detallado. La selección adversa. ¿A qué se refiere la selección adversa? Pensemos, por ejemplo, en un banco que está entregando créditos. Ustedes saben que para poder dar un crédito, el banco lo que nos va a pedir a nosotros como pago es una tasa de interés. Y esa tasa de interés depende de qué tan riesgosos seamos nosotros. Entonces, si el banco le va a dar crédito a una persona que sabe que es muy riesgosa, le va a cobrar una tasa de interés mayor. Si le entrega un crédito a una persona que no es tan riesgosa, de la perspectiva que es una persona que siempre cumple en las fechas y paga y no tiene mayores deudas, efectivamente le va a dar una tasa de interés menor. ¿Ya? Pero si existe asimetrías de la información y la empresa no se dedica a recabar información, sino que simplemente tiene asimetrías, claramente el que mayor sabe sus riesgos es la persona más que la empresa. Por lo tanto, un banco que no solicita toda la información necesaria, ¿qué es lo que le va a ocurrir? Que se va a enfrentar a una serie de clientes sin saber cuál de ellos es más riesgoso o no. Por lo tanto, si coloca dos tasas de interés distintas, una más alta y una más baja, no sabría a quién cobrarle cada tasa. Y podría decir, ya saben que como no sé en realidad cuál cliente es más riesgoso y no, y si coloco una tasa de un 1% y una tasa del 10%, todos van a querer que le dé un crédito con un 1%. Entonces voy a salir perdiendo porque hay gente que es muy riesgosa. Entonces lo que voy a hacer es calcular una tasa promedio, ¿ya? Entonces le voy a cobrar un 5,5% mejor a todos. Y así me evito problemas. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que las personas que son más riesgosas y que tenían asociado un nivel del 10%, claro, que le cobren una tasa de interés del 5,5%, obviamente les conviene y van a querer tomar el crédito. Pero aquellas personas que eran menos riesgosas y que tenían asociada una tasa de interés del 1%, que le cobren un 5,5%, está fuera de los límites que le corresponden y por lo tanto esa persona va a considerar que es una tasa de interés muy alta y no va a querer tomar el crédito. ¿Qué le va a ocurrir a esta institución? Que finalmente, por tratar de, de evitar esa pérdida de que todo el mundo tomara la tasa de interés más baja, va a terminar solamente con los clientes más riesgosos. Por eso se le llama selección adversa. Ya trataste de seleccionar, pero finalmente terminaste con los peores clientes de la perspectiva del riesgo. ¿Y eso por qué se genera? Porque hay asimetrías de la información. Por eso mismo, todas las empresas en general, ya sea compañías de seguro, bancos, se van a dar cuenta ustedes que antes de dar un crédito o de un seguro piden mucha información. Bueno, toda esa información que nos piden es para justamente tratar de reducir esto de la simetría
y poder obtener una mayor información acerca de quiénes somos nosotros y cómo nos comportamos para saber exactamente qué tasa cobrarnos. Y por último, también dentro de la simetría de la información podríamos incluir lo que son las colusiones. La colusión, si bien las empresas que pertenecen a esta colusión, entre ellas, tienen una perfecta información para poder hacer que esto funcione, existe una simetría de la perspectiva del conocimiento que tienen las empresas y el conocimiento que tenemos los consumidores de esta situación. Claramente, para que se genere colusión, quiere decir que los consumidores no tenemos una información perfecta de lo que está ocurriendo con las empresas. ¿Ya? Por lo tanto, esas asimetrías o esa diferencia de información que hay entre consumidores y productores permite que se generen situaciones como esta. ¿Ya? Ahora, en el caso de las colusiones, la solución, ¿ya? Actualmente existe una Fiscalía Nacional Económica, ¿ya? Que es la que se encarga de investigar todos estos casos, y existen varios otros incentivos y desincentivos, ¿ya? Para permitir que este asunto de las colusiones cada vez sean menores. Con eso finalizamos, ¿no es cierto?, este paso por lo que son las fallas del mercado. Y lo importante es que les queden claro de que cada uno de ellos lo que va haciendo finalmente es que la producción que se genera en ese mercado se aleja o de competencia perfecta, ya de la solución de competencia perfecta que es la eficiente desde el punto de vista privado, o bien, en el caso de las externalidades, no se alejan de lo que son la solución socialmente óptima. Y con esto cerramos lo que son entonces las fallas del mercado.